Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les acompañamos Sonia Moset e Isabel Jordán. Ya falta menos para la gran manifestación por la vida, la mujer y la maternidad que tendrá lugar el 14 de marzo en Madrid, bajo el lema Cada vida importa, y a la que se han sumado 14 asociaciones civiles de España. Marta es una joven española que fue madre aún siendo adolescente y asegura en su testimonio que la vida de tu hijo lo vale todo. Marta tiene ahora 19 años, pero cuando se quedó embarazada tenía 16 y el aborto ya era legal en España. Tras dar a luz, quiere ayudar a otras adolescentes en su misma situación y precisamente por eso Marta acudirá a la manifestación por la mujer, la familia y la maternidad para que las adolescentes que se encuentran en esa situación sepan que tienen un apoyo. Y a las madres que han abortado, Marta les dice: si en algún momento se dan cuenta de lo que han hecho y están mal, como es normal, les diría que los niños siempre perdonan, que su hijo que está ahí le ha perdonado ya, que se perdone ella y siga adelante. Comenzamos el informativo de hoy comentando algunas noticias internacionales. Muere el dueño de Nutella, gran devoto de la Virgen de Lourdes. Liberan a 19 de los más de 200 cristianos secuestrados en Siria. Monseñor Indo pide a los cristianos sirios que no creen milicias propias. Misionera en Siria. Los cristianos aquí son un testimonio edificante y un desafío. Sacerdote en Siria relar tragedia cotidiana de los cristianos perseguidos. San Milad y sus 20 compañeros asesinados por la yihad por odio a su fe cristiana. Nuevos mártires de la iglesia copta. Monseñor Abou Hazen, las potencias extranjeras planifican nuestro suplicio. Los obispos de Bélgica contra la eutanasia. Se presentan en el Parlamento Europeo 2 informes para imponer el derecho al aborto en toda la Unión Europea. Comentaremos también algunas noticias nacionales. 12 senadores y diputados se rebelan contra Rajoy por considerar insuficiente la mini-reforma del aborto. Concapa recuerda que la LOMCE es un ataque frontal a la asignatura de religión. Conmoción en Barcelona por la muerte de Marcos Pou, un seminarista que irradiaba amor por Jesucristo. Web de oración online con más de 100.000 descargas diarias. 10 consejos prácticos para conciliar trabajo y vida familiar en 2015. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Siria, Irak y Venezuela en el corazón del Papa. La sabiduría es no buscar coartadas ante las propias faltas. Se estrena en el Vaticano la película que reivindica a Pío XII como salvador de 800.000 judíos. Los padres de Santa Teresita del Niño Jesús serán canonizados coincidiendo con el Sínodo de la Familia. Sean siempre hombres de esperanza. Invitación del Papa a obispos del norte de África. Pompeya y Nápoles, próximo viaje de Francisco. El Papa dedica la audiencia general a las personas mayores. Hace unos días murió en Montecarlo, después de meses de enfermedad, Michel Ferrero, de 89 años, padre de la Nutella, pero también de los Moncherie, de los huevos Kinder, del Ferrero Rocher, de la Fiesta, del Pocket Coffee y de todos los productos estrella de esta empresa alimentaria italiana nacida en 1946. Como dijo Michel Ferrero, en las celebraciones del cincuentenario de la fundación de la empresa, el éxito de los Ferrero lo debemos a la Virgen de Lourdes. Sin ella podemos poco. Y de hecho una pequeña estatuilla de la Virgen está presente en cada uno de los establecimientos de todo el mundo. Michel era un hombre dotado de una fe sólida. Una vida la suya lejos de los focos y de la prensa rosa. Cada año iba en peregrinación a Lourdes llevando consigo a los top managers y organizaba la visita al santuario francés, también para los empleados. Él mismo acostumbraba a presidir la procesión de antorchas. Construyó su imperio valorando lo mejor de Italia con productos de calidad y capacidad de innovación. Pero su mayor talento era saber implicar a los colaboradores y mostrar una particular atención a los empleados a la hora de formarles. Bajo su dirección, la productora de Nutella se convirtió en uno de los primeros grupos reposteros a nivel mundial, presente en 53 países, con más de 34.000 empleados y 20 establecimientos productivos y 9 empresas agrícolas. En Italia, donde las huelgas abundan siempre, asombraba la inexistencia de huelgas en sus empresas. Ferrero creó en 1983 una fundación que lleva el nombre de su mujer y sus 2 hijos y a través de la que se beca a estudiantes, se ofrece asistencia sanitaria a los trabajadores que se van jubilando y se organizan conferencias, exposiciones y conciertos con el lema Trabajar, crear y dar.
El Califato Islámico ha liberado este domingo en Siria a 19 cristianos asirios que formaban parte del grupo de 220 personas capturadas como rehenes en la ofensiva del 23 de febrero en la zona de las aldeas cristianas a lo largo del río Kabur, en la provincia nororiental de Yazira. Los rehenes, liberados después de haber pagado un rescate de unos 1.500 euros por cada uno de ellos, llegaron a la iglesia de Nuestra Señora de Asaké en 2 vehículos procedentes de Shadadet, roca fuerte de los milicianos del ISIS. Lo indicó el director de la Assyrian Network for Human Rights, Osama Edward, precisando que fueron dejados en libertad cuando un tribunal islámico ordenó pagar el impuesto establecido por el Corán, que los musulmanes pueden imponer a los de otras religiones que viven en esas tierras, a cambio de protección y sin que deban abandonar su religión o abrazar el Islam. Los negociadores fueron funcionarios asirios y líderes tribales árabes de la región. Los 19 secuestrados que han sido liberados el domingo pertenecen al pueblo de Tel Goran. Entre ellos hay 2 mujeres. Una de ellas está embarazada y ha tenido que dejar en manos de los yihadistas a una hija de 6 años. El arzobispo Jake Bennan Indo, en declaraciones a la agencia Fides, indicó que por el momento es un grupo pequeño en comparación con los cientos de cristianos que todavía son prisioneros del Daesh, pero las negociaciones continúan para liberar a los otros y esperamos que esto sea posible. Se trata de momentos muy delicados en que los jefes de las iglesias y de las comunidades locales tratan de mantener abiertos los contactos y las negociaciones con yihadistas a través de algunos líderes tribales musulmanes locales. Por ello ha insistido Monseñor Indo, arzobispo sirocatólico, cualquier iniciativa o palabra sin calibrar y sin ponderar puede aumentar los riesgos para todos. En este sentido, el prelado comenta negativamente el comunicado según el cual las milicias cristianas de autodefensa de Irak y vinculadas a la Syrian Democratic Movement han declarado estar preparadas para intervenir en territorio sirio para defender a los cristianos de Yazira de los ataques yihadistas. En esta coyuntura que se desmorona y camina hacia la guerra, dice el arzobispo, sacarse de la manga a las milicias cristianas puede alimentar la incomprensión y la manipulación, aumentando el riesgo de los secuestros. Si quieren luchar contra el califato, que se alisten en las fuerzas regulares o con los kurdos, sin crear otras milicias confesionales. Mientras tanto, las milicias kurdas e incluso el ejército sirio han tomado el control de zonas cercanas de Qamisli, pero aún no han tratado de recuperar los pueblos asirios en el valle de Kabur. Desde el inicio de la ofensiva yihadista en esos pueblos, repite el arzobispo Indo, los ataques aéreos de la coalición internacional contra las posiciones del Estado Islámico se han suspendido extrañamente. Nos han llegado precisamente de Alepo los testimonios de varios misioneros que están acompañando a los cristianos sirios en estos momentos de tanto dolor. En una entrevista con Zenit, la hermana María de Guadalupe Rodrigo, servidora del Señor y de la Virgen en Matará, comparte las experiencias vividas en este país. No sabía lo que era la guerra. Uno no puede imaginar su alcance hasta que lo vive. Es el flagelo más horroroso que pueda sufrir un pueblo. Ella admiraba a las hermanas de su instituto que se ofrecían para ir a lugares en donde existían situaciones bélicas. Ahora se encuentra en Alepo, viviendo en medio de un conflicto desde hace 4 años, sin haber siquiera dudado en quedarme, y añade: vivir el día a día junto a estos cristianos es un enorme privilegio. Entre ellos hay mártires y confesores de la fe. Para la religiosa de 41 años, las dimensiones de esta guerra hacen pensar que solo un milagro podría detenerla. Pero si hay algo que ha aprendido en estas tierras sirias es que los milagros son más corrientes de lo que uno cree. Por este motivo, esta misionera de la familia religiosa del Verbo Encarnado pide: no dejemos de rezar por la paz. Además, considera que para encontrar una solución a la situación actual se debe de tener inmediatamente el apoyo y la financiación de los grupos terroristas, como lo expresó enérgicamente el Papa Francisco y lo repitió el Consejo de Patriarcas de Oriente. Un misionero sacerdote en el mismo Instituto del Verbo Encarnado relataba la tragedia de los cristianos perseguidos, pidiendo ayuda al resto de los cristianos, sobre todo oraciones, pero también ayuda económica. Ayúdennos a sostener a este pueblo que le tocó vivir esta tragedia, ha expresado desde Siria el padre David Fernández, sacerdote argentino que se encuentra en Alepo y que conoce de cerca el drama que viven día a día los cristianos, primero a raíz de la guerra civil que está a punto de cumplir 5 años y ahora debido a la persecución del Estado Islámico, ISIS, que en la última semana ha secuestrado cerca de 300 personas en el noreste del país. A pesar de la entereza de la gente, el cansancio que experimentan por estos 4 años de presión por los continuos enfrentamientos es grande. Su vida normal se reduce a salir de casa solo para las cosas más necesarias, con la posibilidad diaria tal vez de no regresar. Para muchos el único lugar seguro para reunirse en familia y compartir con otros es la iglesia.
Ayúdennos en primer lugar con la oración, pidiendo continuamente a Dios el don de la paz y la fortaleza en la fe de este pueblo, y también la ayuda material en lo que cada uno en conciencia pueda, especialmente si se concreta en dinero, ya que en general los víveres u otros enseres son difíciles de introducir al país, añadió. En medio de todo este mar de sufrimientos, la Iglesia copta se alegra, y es que ya han sido declarados mártires los 21 cristianos coptos asesinados por odio a la fe. Su historia es la misma que narran las actas de los mártires de los primeros siglos. Se negaron a adorar a falsos dioses, permanecieron fuertes en la fe de su bautismo, fueron decapitados mientras invocaban el nombre de Jesús. Los 21 egipcios asesinados en Libia por las milicias del Califato Islámico han entrado inmediatamente a formar parte del grupo de los santos. El patriarca de la Iglesia copta, Tawadro II, ha establecido que su memoria se inscriba en el Synaxarium del Martirologio de la Iglesia copta. Naturalmente, estos no son los únicos cristianos que han caído víctimas del odio que tantos musulmanes nutren hacia los apóstatas del verdadero Islam, que hacen coincidir con el que ellos profesan. Los últimos de la serie son los cristianos armenios, los siriacos y sobre todo los asirios de 35 aldeas en el extremo noreste de Siria, a lo largo del río Kabur, ocupadas en los días pasados por el ejército del califato. Han sido decenas los asesinados, centenares los secuestrados, miles los que han huido abandonando todo. Abandonados por todos, este es su sentimiento, ha dicho el nuncio vaticano en Damasco, el arzobispo Mario Zenari. Efectivamente, los hombres de estas comunidades cristianas no tienen armas, no tienen ni kurdos, ni suníes, ni chiíes que les defiendan, no tienen ningún apoyo de la coalición internacional anticalifato. Son de verdad los últimos de los últimos, con el único consuelo de los cristianos de otros países, por ejemplo, a través de ayuda a la Iglesia necesitada, que les ofrecen algo de auxilio en los lugares donde encuentran refugio. Las naciones que están muriendo a manos de los yihadistas denuncian la falta de ayuda a nivel internacional, como también lo ha hecho recientemente Monseñor Abu Hassan, denunciando que las potencias extranjeras están precisamente planeando su suplicio. La negativa de las fuerzas anti-Assad a la tregua humanitaria en el Alepo propuesta por el enviado de la ONU, Stefan de Mistura, representa un asunto grave y demuestra una vez más que el conflicto sirio no terminará hasta que lo deseen todas las fuerzas que lo están impulsando desde el extranjero. Así lo asegura el obispo George Abu Kazem, vicario apostólico de Alepo para los católicos de rito latino. El mismo enviado de la ONU de Mistura ha dicho que el gobierno de Damasco había mostrado su disponibilidad para una tregua de 6 semanas. En el otro frente, la galaxia de las oposiciones militares, incluidos los acrónimos yihadistas como Al-Nusra y los grupos minoritarios e irrelevantes de rebeldes, reconocidos y apoyados por los países occidentales, ha respondido mostrándose dispuesto a considerar el plan si además implicaba la salida final de la escena de Assad y de los hombres de su gobierno para ser sometido a juicio por crímenes de guerra. Los grupos de oposición conectados en la Comisión Revolucionaria de Alepo hasta ahora se han negado a reunirse con de Mistura, argumentando que una tregua prolongada solo tendría como efecto el permitir que se fortalezcan las posiciones del ejército gubernamental. La claridad del rechazo enfatiza al dialogar con la agencia Fides el obispo Abu Kazem, confirma a su manera lo que todos venimos viendo desde hace tiempo: la guerra continuará mientras que las potencias extranjeras quieran alimentarla. Estados Unidos y los turcos acaban de declarar que tienen un plan de apoyo y formación para los grupos rebeldes de una duración de 3 años, así que ya han puesto en programa que la guerra durará otros 3 años más, y la gente aquí seguirá sufriendo y muriendo por otros 3 años. Antes de las revueltas, los 900 kilómetros de frontera con Turquía estaban vigilados, y si por casualidad un pastor cruzaba la frontera para atrapar una oveja que se le había escapado, le disparaban y lo mataban. Ahora miles de milicianos entran en Siria con armas pesadas, mientras que los refugiados de Siria, que tratan de ir a otros lados para escapar de la violencia de los yihadistas, son rechazados. Frente a esta trágica escena, dice el obispo franciscano, nos queda solo la esperanza que nace de la fe, como San Pablo. Esperamos contra toda esperanza, porque sabemos por experiencia que nuestro Señor es grande y bueno. Nuestro destino está en sus manos y no en las maniobras interesadas de una u otra de las potencias del mundo, no importa lo grande que sean.
La Conferencia Episcopal belga, en una declaración publicada este lunes en los principales periódicos del país, manifiesta que la dignidad humana no puede depender del poseer o no una determinada capacidad. Tal y como ha reportado Radio Vaticano en un documento, los prelados hacen referencia a la propuesta de ley de ampliación de la eutanasia para personas en condiciones de demencia que hayan indicado precedentemente su voluntad en una declaración anticipada. El contexto actual es muy complejo, advierten los obispos. El envejecimiento de la población lleva a un aumento de los casos de demencia, de discapacidades mentales profundas, así como pacientes en coma y fases terminales. Cuidar a todos estos enfermos responde a una elección puramente ética, no económica, porque un ser humano, aún afectado por una demencia, es una persona hasta su muerte natural. Por eso, continúa la declaración, la dignidad humana no puede depender del poseer o no una determinada capacidad, ya que está unida de forma inalienable al simple hecho de pertenecer a la especie humana, y por tanto, cada persona, también en estado de demencia, merece respeto y debe recibir en consecuencia los cuidados apropiados. Por otro lado, los obispos de Bélgica explican el concepto de autonomía de la persona, un principio importante siempre y cuando no se convierta en individualismo excesivo o que cualquier acto no sea considerado un bien por el solo hecho de que es el fruto de una elección autónoma. A propósito, recuerdan que los individuos no son islas y cada ser humano vive en un ambiente social, cultural, histórico y relacional. Por tanto, una autonomía en relación y en comunión hace ver mucho mejor la verdadera identidad y el funcionamiento efectivo de la libertad del hombre. En el Parlamento Europeo intentan imponer el derecho al aborto en toda la Unión Europea. El informe del eurodiputado socialista belga, Marc Tarabella, defiende que las mujeres europeas deben tener control sobre su salud y derechos sexuales y reproductivos mediante el acceso a anticonceptivos y aborto. Por su parte, el eurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri, que trata de analizar la situación de los derechos humanos y la democracia en el mundo y las políticas de la Unión Europea en estas materias, dice: llamamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reconocer el derecho al acceso libre a los servicios de planificación familiar y al aborto en condiciones legales y seguras. Ambos informes ponen en tela de juicio no solo el derecho a la vida, sino el principio de subsidiariedad y la lealtad institucional. La Federación de Asociaciones Familiares Católicas Europeas ha lanzado una campaña en 10 idiomas a través de Citizen Go para frenar este intento de consagrar el derecho al aborto en el ámbito comunitario. El texto de la campaña dice: como ciudadano europeo le pido que no permita que el Parlamento Europeo no sobrepase sus competencias y defienda el principio de subsidiariedad que ha regido los tratados y el espíritu fundacional de la construcción europea. Por favor, rechacen los párrafos que pretenden promover el derecho al aborto en el ámbito europeo. Párrafo 44 y 45 del informe Tarabella y párrafo 136 del informe Panzeri. Si los párrafos no son rechazados, le pido que rechace el texto en la votación del Pleno. Parlamentarios pro vida del PP han advertido a Mariano Rajoy que no apoyarán con su voto la reforma de la ley del aborto que se limita a impedir que las jóvenes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, y así se lo han comunicado por carta al presidente del Gobierno. Una misiva firmada por 12 senadores y diputados del Partido Popular que, según El Mundo, recibió Rajoy en febrero. La razón por la que dichos parlamentarios no apoyarán la reforma es porque creen que dejan en papel mojado la defensa de la vida, un valor que creían uno de los pilares ideológicos del PP, y dicen que si apoyaran una modificación tan limitada de la norma actual, supondría dar por buena la actual ley de plazos, la llamada Ley Aído, contra la que 70 diputados del PP, entre ellos el propio Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional. El pasado día 24 de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicaba el currículo de la enseñanza de la religión católica de la educación primaria y el de secundaria obligatoria, a la vista de lo cual, desde la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, han querido hacer diversas puntualizaciones, entre las que destaca la crítica al hecho de que algunas comunidades autónomas la asignatura quede con tan solo 45 minutos semanales en primaria y en bachillerato. Está a merced de la acción libre de los gobiernos de dichas comunidades e incluso de los centros, lo que supone su práctica desaparición. Con respecto a la polémica de si les enseña o no a rezar, CONCAPA recuerda que tenemos que tener en cuenta que en todas las religiones la práctica requiere de unas manifestaciones, oraciones, liturgias, etc., por lo que es lógica su inclusión en el currículo. Finalmente recordamos que 2 de cada 3 alumnos eligen libre y voluntariamente cursar religión católica cada año y que es preciso no minusvalorar el derecho constitucional de los padres a elegir la formación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas o morales, derecho que el Estado tiene obligación de facilitar.
La Iglesia en Barcelona está conmocionada por la repentina muerte de Marcos Pou Gallo en accidente de moto, un joven que apenas llevaba varios días en el seminario de la ciudad condal, pero que irradiaba una fe y una pasión evangelizadora fuera de lo común. Marcos era hijo del conocido periodista Paco Pou, fundador de Edimedia TV, ejecutivo del grupo RBA y directivo durante varios años del grupo Intereconomía, y de Iciar Gallo, profesora de infantil del Colegio Santa Isabel. En la homilía de su funeral, su tío Yago Gallo recordó la entrega de Marcos y el valor de su sí al Señor, que es un ejemplo para todos los cristianos. Asimismo, este sacerdote quiso subrayar cómo era imposible estar cerca de este seminarista sin acabar mirando al cielo. El 9 de marzo, la web de oración online www.rezandovoy.org cumple 4 años, con más de 100.000 descargas diarias y un gran número de seguidores en España, México y Estados Unidos. En el año 2011, los jesuitas de Valladolid emprendieron la aventura de lanzar una página web en español con una propuesta de oración diaria para escuchar y o descargar. El sitio ha alcanzado tal relevancia que en el último año han pasado de 60.000 a 100.000 descargas por día. Un tercio son de España, seguida de México, Estados Unidos y otros países de América Latina. Alrededor de 43.000 teléfonos móviles cuentan con la aplicación propia Rezando Voy. Sus seguidores en Facebook superan los 20.000 y en el Twitter tienen 8.000. Dentro de sus usuarios, 2/3 son mujeres, siendo las personas de 35 a 55 años su rango más grande, sin dejar de lado a los jóvenes. Con el tiempo, la buena acogida y gracias a donaciones de particulares, la web ha ido evolucionando y han incluido oraciones para los más pequeños, los peregrinos del Camino de Santiago, música, plegarias temáticas, de cumpleaños y una sección especial para ciegos. Detrás del proyecto hay un equipo conformado por más de 80 personas, entre voluntarios y profesionales, que trabajan en la redacción, edición y grabación de las oraciones para cada día del año. El objetivo sigue siendo el favorecer la oración cotidiana. Para más adelante se tiene previsto el rediseño de la página y su aplicación para móviles con la finalidad de hacer el conjunto más funcional. Si desean más información, no duden en consultar la página rezandovoy.org. Históricamente, la mujer se encargaba de prácticamente todo lo que tenía que ver con el cuidado del hogar. Sin embargo, la incorporación de la mujer a la vida laboral, sumado a un importante cambio sociológico con el envejecimiento de la población, que las parejas se casan más tarde o el incremento de las familias monoparentales debido al aumento de los divorcios, ha fomentado que se necesite otra organización en los hogares españoles. Hoy en día, la vida laboral de cada uno de los miembros de la pareja o del hogar termina absorbiendo la personal y, en consecuencia, también la de la familia. Más aún en vacaciones, que los niños no tienen colegio ni actividades extraescolares. Si esto se evita, las discusiones y el estrés se pueden apoderar del ambiente familiar, alejándolo mucho de la idea de felicidad. Con el fin de evitarlo, los expertos de familiafacil.es ofrecen 10 consejos útiles para buscar fórmulas flexibles que permitan trabajar pero también cuidar de la familia. Están a su disposición en su página web, repetimos, familiafacil.es. Después del rezo del Ángelus, la semana pasada, el obispo de Roma, con especial atención a las dramáticas noticias que llegan desde Siria e Irak, además de asegurar a las personas implicadas su cercanía y la de la Iglesia, pidió a todas las personas, según las propias posibilidades, de trabajar para aliviar el sufrimiento de cuantos están pasando por esta difícil prueba. No cesan lamentablemente de llegar noticias dramáticas desde Siria e Irak, relativas a violencia, secuestros de personas y abusos contra los cristianos y otros grupos. Queremos asegurar a las personas involucradas en estas situaciones que no las olvidamos, sino que estamos cerca de ellas y rezamos insistentemente para que lo antes posible se ponga fin a la brutalidad intolerable de la cual son víctimas. Junto con los miembros de la Curia Romana he ofrecido esta intención en la última Santa Misa de los ejercicios espirituales el viernes pasado. Al mismo tiempo les pido a todos, según las propias posibilidades, el trabajar para aliviar el sufrimiento de cuantos están en la prueba, a menudo solamente por la fe que profesan. Recemos por estos hermanos y estas hermanas que sufren por la fe en Siria y en Irak, insistió el Papa. Es fácil juzgar a los demás, pero se va adelante en el camino cristiano solo si se tiene la sabiduría de acusarse a sí mismo. Lo dijo el Papa retomando después de los ejercicios espirituales la misa en Santa Marta con grupos de fieles. Las lecturas del día se centraban en el tema de la misericordia. El Papa, recordando que somos todos pecadores, no en teoría sino en realidad, indica una virtud cristiana más que una virtud. La capacidad de acusarse a sí mismo es el primer paso de quien quiere ser cristiano.
Todos nosotros somos maestros, somos doctores en justificarnos a nosotros mismos, explicó el Papa. Todos tenemos una coartada para explicar nuestras faltas, nuestros pecados, y así no se avanza en la vida cristiana. El pontífice deseó que en esta Cuaresma el Señor nos dé la gracia de aprender a acusarnos, con la conciencia de que somos capaces de las cosas más malvadas, y decir: «Ten piedad de mí, Señor, y ayúdame a avergonzarme y dame misericordia, así yo podré ser misericordioso con los demás». En un convento de monjas junto a la plaza de San Pedro, ante una audiencia muy selecta, tuvo lugar el preestreno mundial de Shades of Truth, Sombras de Verdad, un film que presenta a Eugenio Pacelli como un pontífice que durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó a salvar la vida de más de 800.000 judíos. Es obvio, sin embargo, que haya o no milagro verificado, beatificar a Pío XII supone un reto para el Vaticano, dada la controversia sobre su papel histórico y la oposición radical de buena parte del mundo judío. Quizás podrían cambiar las cosas la apertura de los archivos sobre su pontificado, algo que el Papa Francisco está dispuesto a hacer. El preestreno coincidió con el aniversario del nacimiento de Pío XII, el 2 de marzo de 1876, y también del día en que accedió a la silla de Pedro, el 2 de marzo de 1939. Según ha dicho en varias entrevistas, la directora y autora del guión, la película tiene como objetivo explicar la verdad sobre una de las figuras más incomprendidas del siglo XX. Para Maravini, Pío XII podría ser parangonado a Oskar Schindler, el empresario alemán que se alejó del nazismo y salvó a más de 1 millar de judíos. Además de estar presente en el certamen de Cannes, el film se proyectará durante el Encuentro Mundial de las Familias el próximo septiembre en Filadelfia, Estados Unidos. El cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, ha informado recientemente que los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, Luis y Céline Martín, serán canonizados en el mes de octubre, coincidiendo con el Sínodo de la Familia que tendrá lugar en esas fechas en el Vaticano. Los santos no solo son los sacerdotes y las religiosas, sino también los laicos, ha indicado el cardenal Amato refiriéndose a este ejemplar matrimonio francés. Casados en 1858, el matrimonio tuvo 9 hijos, de los cuales 5 siguieron la vida religiosa. Las 218 cartas que se conservan de Célie, de 1863 hasta su muerte en 1877, registran el ritmo de la vida con la guerra en 1870, las crisis económicas, los nacimientos y los fallecimientos de sus 4 bebés. Misa diaria a las 5:30 de la mañana, ángelus y vísperas, descanso los domingos, ayunos en Cuaresma y Adviento, pero también bromas y juegos. A Luis le gustaba pescar y jugar al billar. Invitaban a personas pobres a comer en su casa y visitaban a los ancianos. Célie murió con un dolorosísimo cáncer a los 46 años. Luis se quedó con 5 hijas pequeñas, Marie, Pauline, Leonie, Céline y Teresita, que solo tenía 4 años y medio, pero siempre recordaría a su madre como una santa. Luis murió en 1894 después de padecer una grave enfermedad mental. Ambos fueron beatificados el 19 de octubre de 2008 por Benedicto XVI y su canonización sería la primera conjunta de un matrimonio. Recientemente, los prelados de la Conferencia de Obispos del Norte de África, CERNA, que agrupa las diócesis de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, fueron recibidos por el Papa, que al final de su visita al Límina les entregó un discurso en el que recordaba la historia de esa región, marcada por numerosas figuras de santidad, desde San Cipriano y San Agustín, patrimonio espiritual de toda la Iglesia, hasta el beato Charles de Foucauld, de quien el próximo año se celebra el centenario de la muerte. Desde hace varios años, escribe el Papa en su mensaje, su región está experimentando cambios significativos que hacen esperar que se cumplan determinadas aspiraciones a una mayor libertad y dignidad y se favorezca una mayor libertad de conciencia, pero a veces estos acontecimientos han llevado al desencadenamiento de la violencia. En particular, quiero notar la valentía, la lealtad y la perseverancia de los obispos de Libia, así como de los sacerdotes, personas consagradas y laicos que permanecen en ese país a pesar de los muchos peligros. Son auténticos testigos del Evangelio, les doy las gracias de todo corazón y les animo a continuar sus esfuerzos para contribuir a la paz y a la reconciliación en toda la región. A estos queridos hermanos en el episcopado, el Papa Francisco concluye asegurándoles el apoyo de toda la Iglesia en su misión. Están en las periferias con el servicio particular de manifestar la presencia de Cristo y su Iglesia en esta región. Su testimonio de vida en la sencillez y la pobreza es un signo eminente para toda la Iglesia. Estén seguros de que el sucesor de Pedro los acompaña en su rudo camino y los anima a ser siempre hombres de esperanza.
El Papa Francisco viajará el próximo sábado 21 de marzo a las ciudades italianas de Pompeya y Nápoles. El obispo de Roma despegará a las 7 del helipuerto del Vaticano y aterrizará en el santuario de Pompeya unas horas más tarde. En el interior del santuario rezará unos momentos para trasladarse después a Nápoles, al campo deportivo de Scampia. En la plaza de San Juan Pablo II, Francisco encontrará a los habitantes de ese barrio periférico ante los que pronunciará un discurso y desde allí irá a la plaza del Plebiscito, donde a las 11 celebrará la misa. A la 1 el Papa visitará el centro penitenciario Giuseppe Salvia en Poggio Reale y allí almorzará con un grupo de detenidos. 2 horas más tarde venerará las reliquias de San Genaro en la Catedral de Nápoles y encontrará al clero, a los religiosos y a los diáconos permanentes. 1 hora más tarde en la Basílica del Gesù Nuovo saludará a un grupo de enfermos y a las 5 en el paseo marítimo Caracciolo se reunirá con los jóvenes de la ciudad. El helicóptero del Papa partirá a las 18:15 desde la estación marítima de Nápoles, de regreso al Vaticano, donde se calcula aterrice a las 19 horas. Terminamos por último con las palabras del Papa en la audiencia general de esta semana. Cari fratelli e sorelle, los ancianos son una riqueza que no se puede ignorar. No obstante, la nuestra es una sociedad programada sobre la eficiencia. La catequesis de la audiencia general del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro fue dedicada a los abuelos, a menudo considerados un peso y por eso descartados. Hay algo vil en este acostumbrarse a la cultura del descarte, dijo. Quien abandona a los ancianos, señaló el Papa, comete pecado mortal. La Iglesia no puede y no quiere adecuarse a una mentalidad de intolerancia y menos aún de indiferencia y desprecio a los mayores. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de acogida, que haga sentir al anciano parte viva de su comunidad. Donde no hay honor para los ancianos, no hay futuro para los jóvenes. Es verdad, la atención a los ancianos hace la diferencia de una civilización. En una civilización hay atención al anciano, hay lugar para el anciano. Esta civilización seguirá adelante porque sabe respetar la sabiduría de los ancianos. Una civilización en donde no hay lugar para los ancianos, en la que son descartados porque crean problemas, es una sociedad que lleva consigo el virus de la muerte. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y con otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.